Hello students, it's me again. Okay, we'll see in a review of lesson 20. We use some prepositions as in, on, at. Hemos estado usando in and at, que las tres son en. Pero vamos a ver cuándo podemos usar in, cuando usamos on y cuando usamos at. Right now I am in my daughter's bedroom. Inside. Estoy adentro. Estoy in, pero in means inside something. Inside a box, inside a room, in the office. Cuando estoy en la oficina estoy adentro. In the grocery store. Are they in the grocery store? ¿Están ellos en la tienda? Are they in? ¿Están adentro? No, they're not in. They're not inside. No están adentro. Miren, todavía no entran. They're on the sidewalk. Todavía están en la banqueta. So they are at. Están en. Miren, están en el área del grocery store, pero no están adentro de las paredes, pero sí están en el área. Entonces, ahí es cuando vamos a usar at. Podemos usar at. Pero en esta ocasión, si se fijan, es como un centro comercial. It's like a mall. In English, it's a mall. So, they are at a mall. On the sidewalk. Están en la banqueta. And they're going inside the grocery store. Van a entrar a la tienda. Okay? Okay, so in is used in when you're inside, cuando estás adentro de algo. Podemos inside, we are in the bank, cuando estoy en el banco adentro sentada y esperando, estoy in the bank. Pero cuando estoy llegando al banco en el estacionamiento, I'm at the bank. Estoy en el banco, pero todavía no me meto. Okay, so at is in a specific place. Usamos at cuando estamos en un lugar específico. Es un lugar específico. Si no estamos adentro de algo, pues no usamos in. Usamos at. On. ¿Cuándo usamos on? We use on. I am on Maple Street. I'm driving my car. Estoy manejando mi carro y estoy en Maple Street. Y estoy en la calle Maple. No digo en qué parte, si estoy en Maple, en Main Street. No estoy diciendo exactamente, simplemente digo que voy por la calle Maple. No, si yo dijera que estoy at 1945 Maple Street, si estoy en el número 1945, en el 1945 de la calle Maple, entonces ahí sí tengo que usar específicamente at, porque estoy dando el número. Entonces ahí sí voy a decir, aquí es el número 1945, por decir. Ahí ya estoy específico, estoy dando un punto específico. Ahí utilizo at. At 1945 Maple Street. Pero si solo digo at Maple Street, pues entonces es on, porque no estoy dando un punto específico. Entonces, let's review. Let's go over again. In, when you're inside something. Cuando estás adentro de algo, dentro de una tienda. What can I do if I am at here, park? Si yo estuviera en el parque, ¿qué voy a usar? In? Am I inside? No, porque no tiene paredes el parque, ¿verdad? Entonces hay un área limitada, pero no tiene paredes. Puedo usar on the park. Puedo usar en el parque. No estoy diciendo específicamente si estoy en la fuente. Pero si yo dijera que estoy en el fountain, si estoy en la fuente, entonces ahí sí usaría at, porque ya estoy diciendo en un punto específico. I'm on the park at the fountain. En la fuente. I'm not inside. No estoy adentro porque no tiene paredes. Pero ¿qué pasa si yo digo I am at the post office? Estoy en la oficina de correos. Post office. Post office. Hi, Claudia. Hello. Hi, Claudia. Where are you? Oh,
I'm at the post office. Estoy en la oficina de correo. At the post office. Si yo contesto, I'm at the post office, ¿estoy adentro? No, no estoy adentro. Si yo estuviera dentro del post office, tendría que decir, I'm in the post office. Estoy inside, adentro del post office. Pero como estoy diciendo at the post office, puede ser que estoy en las escaleritas, en la banqueta, en the parking lot, en el estacionamiento del post office. Okay? So, inside, on, in a place, not as specific. At a specific place. Y at en un lugar específico. Where do you live? I live. ¿Dónde vivo? On Mexico City. En la Ciudad de México. On Mexico City. Yo vivo en la ciudad. O on Tijuana. At. ¿Dónde exactamente? At 5691 Miguel Hidalgo Street, Pedregal, Santa Julia, Tijuana, Mexico. That is a specific at. Okay, let me know if you have any questions. We will still continue practicing with this preposition. So please practice with them. Study, practice, tell them where are you. Like these are students and they are going where? Right now they are at the movie theater but they are going in the movie theater to watch a movie. Están están en el cine, es un lugar específico, pero van a ir adentro, ¿no? Entonces van a meterse, so they're gonna go in. They will be in a few minutes. This man here in the payphone or in the phone booth, en esta caseta de teléfono. Let's pretend, vamos a imaginar que es Michael. Hello, Michael, where are you? ¿Cómo contestaría Michael? Hi, I am at the payphone, on the payphone, or in the payphone. Yeah, the answer will be in because he is inside of the booth. Está dentro de la caja, ¿no? De esta caseta de teléfono. Okay, students, see you soon and practice with these prepositions.